Ya, esperaremos a ver unos minutitos a que puedan ingresar algunos compañeros más y así podamos empezar todos juntos, ¿ya? Puedes enviar el link a todo el resto. Ya, no sé si existe tal vez por si acaso alguna duda respecto a lo que nosotros estamos viendo. Y espero, ya les he dicho, eh, cada una de nuestros temas que vayamos avanzando, ¿no? Respecto a las clases virtuales, vayan anotando los artículos en los cuales nosotros estamos arribando para el análisis, por si acaso, ¿ya? Aunque de igual forma se les va a enviar a cada uno de ustedes lo que es nuestro banco de preguntas, ¿ya? Entonces, no se preocupen, pero sin embargo, tenemos que ir pensando en leer, compañeros, ya no se olviden, por favor. Es importante constitucional, es por eso que tal vez tomamos demasiado tiempo también poder analizar artículo por artículo, para que no nos perdamos además, ¿no es cierto?, en el análisis que tengamos que realizar. Entonces, hoy sí o sí voy a enviarles el trabajo, ya está decidido porque vamos a realizarlo hacia la siguiente semana. Ya hacia la siguiente semana vamos a tener no solo el fin de semana, sino también la siguiente semana por unos ciertos días para poder realizar nuestro pequeño aporte que tengamos y de esa manera podamos una vez ya ver también el análisis que cada uno de ustedes está realizando de lo que es nuestra Constitución, porque el análisis no solo va a partir del criterio que nosotros tengamos, sino también de poder tal vez fundamentar lo que estamos diciendo respecto a lo que nos dice nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, tal vez es así como nosotros vamos a tener que verlo. Ya, estábamos viendo entonces, a ver, les voy a quitar unos 10 minutos más, ya, nada más, para poder, les voy a compartir esto, ¿verdad? En un momento. ¿Listo? A ver, por si acaso, no se conecte. Aquí estamos allá. Ya. Tenemos entonces a la autonomía indígena originaria campesina, ¿ya? Y la diferencia ya no es tampoco una diferencia abismal que pueda existir con el resto de los tipos de autonomía que estamos viendo de manera individual, ya respecto a la municipal, departamental, etcétera, ¿no es cierto? La autonomía indígena originaria y campesina consiste en un autogobierno, ya como ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, cuya población comparte territorio, como estábamos viendo, ¿no? Cultura, lengua, organización. Eso no quiere decir, ya por si acaso y alguna vez me han consultado, que el hecho de que tenga autonomía, ya originaria campesina, se refiere a un autogobierno, ellos tengan ya que aplicar algún tipo de norma, ¿no? Respecto a que tal vez es una tradición, por ejemplo, el linchamiento, desde todo punto de vista, ya no podemos tomarlo como parte de esta determinación de poder realizar lo que ellos vean por conveniente, ¿no es cierto? Porque pese a que existe, ¿no? Tenemos nosotros presente el artículo 410 de la Constitución, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta que no solo constituye un delito, por ejemplo, ese tipo de hecho, ¿no? Que está determinado en lo que es nuestra ley, la ley penal, ¿no? En el Código Penal, respecto a ese tipo de situaciones. No quiere decir también que pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? Eso tal vez viéndolo desde ese punto de vista. Entonces, no lo veamos así, sino más bien dentro de los parámetros normativos que puedan dárseles para poder utilizarlo y que obviamente ese autogobierno, tal vez en cuanto al tipo de administración de recursos que ellos mismos han, ¿no? O desde siempre han tenido, ¿no? Y respecto también al hecho de que tengan que compartir el territorio,
porque obviamente nosotros estamos inmersos dentro de un territorio, ¿no? En el cual compartimos con, tal vez viéndolo así, con personas que son indígenas originales campesinas, ¿no? Y no necesariamente tengamos nosotros que violar más bien sus tradiciones respecto o involucrarnos demasiado respecto a estos parámetros que nos refiere el 289 de la Constitución. El 290 nos va a venir a referir el tipo de conformación de este tipo de autonomía, ¿no? De la autonomía indígena originaria campesina, esta que desde siempre tenemos que tomarla en cuenta y que vamos a verla desde el punto de vista en el que se basa en los territorios ancestrales, ¿no? Que actualmente son habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su población expresada en consulta de acuerdo a la Constitución Política del Estado y asimismo la ley, ¿no? Tienen el autogobierno de esta autonomía indígena originarios campesinos que se tiene que ejercer de acuerdo a, obviamente, sus normas, instituciones y autoridades y procedimientos conforme a las atribuciones que se les pueda otorgar, ¿ya? Y nos dice ahí, ¿no? En armonía, en relación a lo que es la Constitución y la ley. Y la ley, ¿no? Entonces no puede estar por encima también ese tipo de tradiciones respecto a que puedan matar a una persona, ¿no es cierto? Dentro de tratando de hacer tal vez ese tipo de justicia comunitaria, como nosotros bien conocemos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, dense cuenta, ¿no? Hay una tradición, ¿no es cierto? Que dentro del solsticio de invierno, ¿no? Pueden ellos, claro, se realizan las coas y al mismo tiempo ellos realizan un sacrificio. No sé si alguno de ustedes ha ido en Quillacollo, se ve, ¿no? No recuerdo el lugar exacto, pero sin embargo, llegan a hacer esa ofrenda matando una llama, ¿no es cierto? Aspecto que existe una ley que protege a los animales, ¿no es cierto? De ese tipo de sacrificios o no sé. Entonces, aparte, sí ha sido mediante una normativa habilitada para que ellos puedan realizar ese tipo de situaciones. Entonces, no hay algunas personas que discrepan a esa situación, ¿no? Pero bueno, son situaciones que nosotros nos vemos inmersas al tener que compartir el territorio con los indígenas originales, ¿no es cierto? Acá tal vez no vemos mucho, ¿no? Tal vez vemos a la mujer de pollera, nosotros tenemos tradiciones desde siempre, ¿no? Que venimos obviamente, ¿no? De personas es una tradición de nuestro departamento que usan pollera, obviamente, no necesariamente podríamos verlos como indígenas originarios campesinos. Tal vez esto se aplica más no sé si a los pueblos lacarés, ¿no? Donde tal vez no tienen una intromisión directa del gobierno y viven aislados también, ¿no es cierto? Ellos tienen una propia forma de vivir dentro de la cual el gobierno no ha podido ingresar y, bueno, vulnerar y decir, no, ustedes viven de acuerdo a nuestras tradiciones ahora actualmente, en el 2020, vivimos de esta manera y ustedes también, ¿no? Se ha respetado ese espacio, ¿no es cierto? Ahora el aspecto del TIMNIS también, hay tribus, ¿no? Que viven, pero que sin embargo de cierta manera se ha vulnerado también, ¿no es cierto? El hecho de tener que quemar esos sectores por colonos, ¿no? Personas que nosotros conocemos que ingresan con el afán de poder realizar otro tipo de situaciones dentro de esos territorios, ¿no? Y poder cultivar tal vez, ¿no? Ya sea coca, entre otras situaciones que puedan darse o que pueda dar el territorio también para poder dar, ¿no? Porque en ese sentido también creo que han tenido algo que ver las personas que se dedican a la ganadería, que necesitan espacios cada vez más grandes para poder, ¿no? Hacer que el ganado pueda crecer ahí. Entonces, ahí tal vez podríamos ver que había una vulneración y creo que hay una entidad internacional que ha determinado esa vulneración también, ¿no es cierto? Entonces, dense cuenta lo importante de tener que analizar a partir de la Constitución Política del Estado una situación, ¿no? Social que hemos vivido, ¿no? Eso es lo que se trata de hacer con ustedes, ¿no? A partir de esta segunda parte de lo que es derecho constitucional. El artículo 291 nos refiere, ¿no? Son autonomías indígenas originarias y campesinas, eh, son autonomías indígenas originarias y campesinas, los territorios indígenas originarios y campesinos y los municipios y regiones que adoptan tal cualidad de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley, ¿no? Siempre y cuando cada uno de estos municipios refiera que pueden ser determinados como territorios indígenas originarios y campesinos.
En su segundo párrafo tenemos dos o más pueblos originales campesinos podrán formar una sola autonomía indígena originaria campesina. ¿No? Otro parámetro más nos está dando. El artículo 292, cada autonomía indígena originaria campesina elaborará su estatuto de acuerdo a sus normas y procedimientos propios según la Constitución y la ley desde siempre, ¿no? Estos parámetros que nos da la misma Constitución, ustedes van a ver reflejadas en cada una de las leyes que han sido desarrolladas, ¿no? Como nuevos artículos, ¿no? O en relación o a partir de la Constitución Política del Estado, se aplica esto o de esta manera tenemos esta nueva ley, el reglamento, etcétera, ¿no? El artículo 293 tenemos entonces la autonomía indígena basada en territorios indígenas consolidados, que ya hayan sido consolidados por si acaso, compañeros, ¿sí? Aquellos que estén en proceso y que una vez consolidados se van a constituir por la voluntad expresa de su población en consulta, en conformidad a sus normas y procedimientos propios como único requisito exigible, ¿no es cierto? O sea, de manera sencilla tal vez podemos verle incluso esa situación, ¿no? Si la conformación de la autonomía indígena originaria campesina afectase los límites de distritos municipales, el pueblo nación indígena originaria campesino y el gobierno municipal deberán acordar una nueva delimitación distrital, ¿no? Si afectase límites municipales, deberá seguirse un procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que ésta pueda aprobarlo, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que de manera particular se den o estén determinadas en la ley, ¿no? La ley establecerá requisitos mínimos de población y otros diferenciados por la Constitución para que se pueda conformar esa autonomía indígena original. No va a haber 10 pobladores y se va a tener que determinar una autonomía para ellos 10, ¿no? No, por si acaso. Entonces tenemos unos parámetros exigidos en cuanto al territorio y la cantidad poblacional, esos aspectos que estamos refiriendo de manera redundante. Para constituir la autonomía indígena originaria y campesina, cuyos territorios se encuentren en uno o más municipios, la ley señalará los mecanismos de articulación y coordinación, asimismo de cooperación para el ejercicio de su gobierno. Un poco extenso es esta parte, ¿no? Pues es necesario poderlo leer para poder entender mejor, compañeros, que mejor de la misma Constitución Política del Estado, y ya complementarlo con lo que nos refiere nuestro texto, ¿no? El 294. Vamos a terminar esta parte, por favor, para poder concluir. La decisión de constituir la autonomía indígena originaria campesina se adoptará de acuerdo a las normas y procedimientos, ya sabemos, ¿no? La decisión de convertir un municipio en autonomía indígena originaria campesina se adoptará mediante referendo conforme a los requisitos y condiciones establecidos de ley. El referendo es importante para poder determinar de que toda la población inmersa en ese municipio ya pueda decidir si se va a poder dar ese tipo de autonomía dentro de esta, ¿no? En los municipios donde existan comunidades campesinas con estructuras organizativas propias que las articulen y con continuidad geográfica, podrá conformarse un nuevo municipio siguiendo el procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación previo cumplimiento de requisitos y condiciones desde siempre, ¿no? Conforme a la Constitución y la ley. El 295, para conformar una región indígena originaria campesina que afecte límites municipales, deberá previamente seguir un procedimiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Que de forma importante tal vez tenemos que ver a la Asamblea Legislativa, que nosotros vamos a entrar en un análisis un poco más adelante, ya como la Constitución, ¿no es cierto?, de la Asamblea está constituida por senadores y diputados, por si acaso, ¿no es cierto? Es aquí donde nosotros tenemos el conflicto en este momento, ¿no? Y están aprobándose leyes, ¿no? Por parte de la presidenta de la Asamblea, ¿no? Entonces eso también, sería lindo ingresar al detalle, estamos por eso temas más abajo de lo que podríamos nosotros ver para poder analizar ya ese aspecto. Voy a ver yo la manera de que podamos tal vez un poquito ir leyendo los artículos de periódico con el afán de poderlos comparar con lo que es la Constitución y yo darles los parámetros en los cuales se encuentra inmersa ese artículo que tendríamos que analizar en base a la Constitución, los artículos de la Constitución, para que ustedes puedan darme un criterio respecto a ese problema, ¿no? El 296 nos refiere al gobierno de las autonomías indígenas originales campesinas, se ejercerá a través de sus propias normas, desde siempre, y formas de organización con la denominación que corresponda a cada uno de sus pueblos, nación o comunidad,
establecidos en sus estatutos y en su gestión desde siempre, la Constitución y la ley. De manera redundante ya tenemos, ¿no es cierto? Entonces, quedaremos acá, compañeros. Más bien les agradezco por estar presentes en lo que es nuestra clase de fin de semana. ¿Ya? Y espero que, bueno, nos volvamos a ver el día lunes, tenemos clases, ¿no? Lunes, y de esa manera podamos ya concluir con lo que es este tema, viendo las formas de gobierno. Entonces vamos a ingresar al tema a partir de la página 53 de lo que es nuestro texto, nuestro UCIR que se les ha entregado, y podamos concluir ya este tema para que así podamos seguir avanzando y viendo tal vez de poder culminar también con el avance, ¿ya? Pues nos vemos en la siguiente clase, compañeros. Espero que todos estén bien. Bien, doctor, muchas gracias igualmente. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, compañeros.